Vamos a leer unos versículos para que nos conectemos y continuamos. Primero de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba victoria a David donde quiera que iba. Salte al versículo 13, ahí mismo, capítulo 18, versículo 13. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. ¿Por qué? Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Oh, tremendo. Capítulo 21 de Primero de Crónicas, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Oh Dios, ahí quedamos anoche. Anoche estuvimos hablando un poquito de esto, analizando cómo a David lo embriagaron las victorias, cómo a David le hicieron perder la cordura, el juicio que tenía delante de Dios, las victorias y toda la bendición que Dios había traído a su vida. Perdió la cordura, se le olvidó algo que había hace algún tiempo atrás. Había declarado en el capítulo 17, había proclamado la grandeza de Dios, la grandeza del Dios de Israel, que le daba victoria a su pueblo, que destruía a sus enemigos, que no era Israel el poderoso ni su ejército, sino el Dios de Israel. Él era el poderoso, el que los libraba en batalla, era el que temía las naciones de alrededor. El Dios de Israel era el poderoso. Él lo confesó, lo declaró, pero se le olvidó aquí en este momento. Se le olvidó en este momento y perdió el norte de David. ¿Y se las creyó? Eso fue lo que hablamos anoche. Creyó David, se las creyó, dijo: esto es así, esto es asá, y entonces yo soy aquí el rey. Y por más de que Joab le advirtió, le dijo: esto será para pecado de Israel, no. Si usted continúa leyendo, dice la Biblia que la orden del rey era más apremiante, ¿sí? Que la orden del rey era impresionante. La orden del rey pudo más que él y les tocó hacerlo, obedecer, era la función de ellos. Ahora quisiera, mis hermanos, que leyéramos y hiciéramos una pequeña comparación en el libro de Números. Vamos al libro de Números. Seguimos en el Antiguo Testamento. Números capítulo número 1. Versículo 1 y 2, dice la palabra: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Moisés, Dios le estaba ordenando a Moisés hacer un censo, ¿sí? Vale, cuidado, póngale cuidado. Dios le está diciendo a Moisés: haga un censo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios se enojó con David cuando hizo un censo? Espere. Dios le dice a Moisés: haga un censo. Y Moisés escuchó las instrucciones. Dios le da las instrucciones: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra, listo, ¿sí? Dios le da las instrucciones. Y en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 19, dice: como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Note eso. Capítulo 1, versículos 1 y 2 y versículo 19. Ahora salte al capítulo 26, ahí mismo en Números capítulo 26, versículo 1. Capítulo 26 de Números, versículo 1. No quiero ir muy rápido para esperarlo a usted que está buscando en su Biblia
y que podamos ir a la par. Números capítulo 26, versículo 1 al 4. Otra vez Dios le dice a Moisés, haga censo. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel, que había salido de tierra de Egipto. Amén. Entonces, ¿por qué? Yo sé que usted ya lo sabe. Déjeme ponerle un poquito de suspenso a esto, ¿sí? Dios le mandó a Moisés censar 2 veces al pueblo de Israel y no le pasó nada. David lo censó una vez y le pasó terribles cosas. ¿Por qué? Porque el pecado no era censarlo. El pecado era que Dios no le había mandado a David eso. Mire, en el pueblo de Israel, en la cultura de ellos, usted sabe que ellos tienen una cultura, hoy en día ellos tienen una cultura muy marcada, muy arraigada. Y en la cultura de ellos, la gente solamente censaba, contaba lo que le pertenecía, ¿sí? Eso era básico, elemental, y estaba dentro de su cultura. Entonces la persona que tenía ganado, por ejemplo, entonces iba y contaba su ganado porque era suyo, ¿sí? Era de su propiedad. Entonces iba y mandaba a sus siervos y le decían: vaya, cuénteme cuánto ganado tengo, no sea que se me haya perdido uno. Y iban y censaban el ganado, contaban y le decían: mi señor, hay tantas cabezas de ganado, ¿sí? Hay tantas cabezas de ganado, hay esto y esto. Vale, ok. Porque eran de él. Escúcheme, en Israel solamente se censaba lo que era propio, ¿sí? Una gran diferencia, lo que era propio. Entonces a Moisés no le pasó nada porque Jehová se lo mandó. ¿Era el pueblo de quién? El pueblo de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces le pertenecía a Dios, cuente lo suyo. Claro, y por eso le hice énfasis en los versículos. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: y Jehová dijo a Moisés. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice: y así lo hicieron como Jehová les había mandado. Y en el capítulo 26, versículo 1 al 4 dice: aconteció que Jehová habló a Moisés y a Eleazar. ¿Quién fue el que habló? Pues Jehová, el dueño. Ese es. Y el versículo 4 dice: como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Así como Jehová les mandó, así hicieron ellos. No hicieron más, lo hicieron tal cual como el dueño les mandó. Entonces, escúcheme, no es tanto el censar al pueblo lo malo, no es el censo, no es el censar lo que sea malo, no, es hacerlo cuando Jehová no ha mandado. Es hacerlo cuando el Señor no ha dicho que hay que hacerlo. No era el pecado, no era tanto el hecho de censar, no, era el hecho de que David estaba pensando que ese pueblo era suyo, de que por el poder de su fuerza era que habían ganado y pensó entonces que podía censarlo para saber qué cantidad de guerreros tenía, qué cantidad de gente podía tener y contar para ir a la guerra, para seguir venciendo. Ese fue el problema. Que Jehová, mi Señor, el dueño de su pueblo, no le había mandado que hiciera eso. No, él no le mandó a David eso. ¿Quién se lo mandó? ¿Quién se lo incitó? ¿Quién se lo propuso? Pues Satanás. Usted lo leyó, yo también lo leí. He ahí un pequeño detalle. Escúcheme, Moisés censó y censó 2 veces y no le pasó nada. David censó una vez y le pasó de todo. Hubo una mortandad, hubo una desgracia en el pueblo impresionante. ¿Pero por qué? Es que Dios la tenía agarrada con David. No, perdóneme, por eso este seminario se llama Conoce a Jehová. Conozcamos al Señor. Cualquiera de buenas a primera podría decir: es que Dios le caía bien a Moisés, pero David no le caía como muy bien, porque mira, ahí le pegó su guascazo.
le pegó su pela por haber censado el pueblo. En cambio Moisés, no, Moisés lo censó 2 veces y Dios no dijo nada. Terrible, ¿sí o no? Ay, la ignorancia es atrevida, decía mi abuelo. No, conozcamos al Señor, conozcámoslo. No es el hecho, es por qué lo hicimos. Y me impresiona descubrir estas cosas en la ley. Sí, David estaba en la ley, Moisés vivía bajo la ley, David vivían bajo la ley, en la dispensación de la ley. Y estaban en la ley, pero ¿sabe qué? A Dios le interesaba la intención del corazón, aún desde la ley. Aún desde la ley, aún desde allá tiempos antiguos, Dios le interesaba el corazón, Dios le interesaba la intención que había. Porque siempre Dios ha querido ser padre para los seres humanos. Dios siempre ha querido ser padre para su pueblo. Dios siempre ha querido la honra de vida a su nombre. Dios siempre ha querido su honra, siempre ha querido ser honrado como padre que es, y asimismo Él portarse como padre con sus hijos, con su pueblo, con su gente. Entonces no fue el hecho de censar, fue la intención y lo que había en el corazón de David lo que desagradó a Dios. ¡Qué tremendo! Y estaban en la ley, estaban allá, sí, en ese tiempo, en esa época, en esa dispensación. Pero fue lo que desagradó a Dios, porque Jehová no le había mandado a David hacerlo, porque el que le estaba incitando era Satanás. Escúchenme, hay cosas impresionantes. No sé si usted se acuerda, apúntelo, se lo dejo de tarea. No sé si usted recuerda en Hechos de los Apóstoles donde dice la palabra, relata la palabra que los apóstoles, algunos de los apóstoles iban a ir a Éfeso, creo que irá a Éfeso, pero el Espíritu del Señor se los impidió y les dijo no vayan. ¿Y a qué iban a ir ellos? Iban a predicar. Y entonces, ¿qué de malo tiene ir a predicar? Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que ir a predicar en todos los lugares, a todas las naciones de la tierra. Sí, pero el Espíritu de Dios se los impidió en ese momento. Les dijo, no vayan todavía, no vayan allá. El Espíritu de Dios se los impidió. Y entonces, ¿cómo así? ¿Pero por qué? No puede ser. Pero si buscamos la dirección del Espíritu Santo, vamos a entender cuál es el propósito del Señor. Y vamos a poder comprender lo que Dios está pensando, lo que Dios está queriendo hacer. Y sí, podemos tener las mejores intenciones, pero tal vez no sea el momento. Y sí, podemos tener tal vez las mejores intenciones y podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, pero tal vez no sea el tiempo, tal vez no sea el momento. Preguntémosle al Señor, preguntémosle al dueño de todo. Y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a veces no contamos con el Señor. A veces contamos con que Dios va conmigo para donde quiera que yo vaya, y Él se tiene que meter en lo que yo me meto, y Él tiene que respaldarme en lo que yo me meto, porque Él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Dios va conmigo. Sí, Dios iba con David. Mírelo en 1 de Crónicas, se lo leí. Dios iba con David, capítulo 18, versículo 6, capítulo 18, versículo 13 también. Dios estaba con David, donde David estaba, Dios le daba victoria, innegable. Pero cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado, hay problemas. Y puede ser algo, alguien podría decir, pero ¿qué tiene de malo predicar? Alguien podría decir, pero ¿qué tiene de malo hacer esto? No, pero espere, no es la manera de que Dios quiere que lo hagamos. No, pero espere, no es el formato, no es el momento. Y muchos justificaron su rebeldía en esta época de acuartelamiento, en esta época, sí, es acuartelamiento espiritual, ¿no? En esta época de aislamiento, ¿sí? Muchos cristianos justificaron su rebeldía a las normas, a las leyes, a las autoridades, que porque ellos tenían que predicar. Entonces le decían, quédese en la casa, y él decía, no me puedo quedar en la casa, voy a salir a predicar, y desobedecían y iban para adelante. Pero es que yo no puedo obedecer a los hombres antes que a Dios, y se pegaban de ese versículo y iban a predicar, y ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto porque estaban predicando.
Pero si le hubiesen preguntado al Señor, el Señor les hubiera dicho: mi hijo, usted puede predicar, pero al mismo tiempo puede obedecer las normas, obedecer las leyes, como está escrito en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, y en otros versículos más donde nos dicen que tenemos que a darle a todos los que a lo que le debemos, al que honra, honra, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Y si le hubiéramos preguntado, y si esas personas le hubieran preguntado al Señor, Dios les hubiera dicho: sí, no pares de predicar, agarra ese celular para otra cosa que no sea jugar y chismosear en las redes sociales, y agarrarlo y predicar por ahí, y grabar videos y hacer transmisiones. Y si querés, parate en el balcón de tu casa y predicar, conseguiste un parlante y lo conectás en el balcón, en la terraza, y te pones a predicar la palabra y hacerle pues, pero obedeciendo las autoridades, obedeciendo las leyes. No, pero es que yo voy a predicar. ¿Qué de malo tiene ir a predicar? Le repito, no era el hecho, era la forma. ¿Quién lo mandó? ¿Dios te mandó? ¿Dios te dijo: desobedece las leyes y ve y predica? Vale, si usted dice que Dios lo mandó, hágale, le tiene que ir bien. Pero Dios no está loco como para escribir una cosa aquí en la Biblia y luego mandarnos a que la transgredamos, a que pasemos por encima de ella. Dios no está loco como para poner en Romanos 13 todas las autoridades son puestas por Dios, y las que hay por Él han sido constituidas. Mire, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quiere pues usted no tener problemas con la policía? Haga lo bueno, y usted lo único que va a recibir es felicitaciones. Usted no va a tener problemas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces mi Dios no está loco como para mandar a escribir una cosa de estas, y en otros versículos más donde nos manda a honrar a los reyes, a los soberanos, a los que están en autoridad, a honrarlos, a respetarlos, a obedecerlos, a someternos, y luego decirnos: no, vaya, rebélese, mi hijo, rebélese. No, así no es mi Señor, perdóneme, usted y yo somos así, sí, porque somos imperfectos, porque muchas veces no nos dejamos dirigir por Dios, porque somos malos, porque la naturaleza humana, adámica, nos hizo malos, pero ahora en Cristo ya no deberíamos serlo. Ahora en Cristo hemos sido justificados, Dios nos llama santos, Dios nos llama justos. Entonces le repito, no es el hecho. Predicar, por supuesto que hay que predicar, pero ¿cómo? ¿Acaso Jehová te mandó y te dijo: transgrede las autoridades, vete en contra de las leyes y para que prediques? Estoy seguro que no. Dios te mandó a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vale, hágale desde la casa, mano. No, ya en este tiempo se puede salir, pero le estoy poniendo ese ejemplo. No fue el hecho del censo, fue quien lo mandó. No fue el hecho de predicar o dejar de predicar, fue qué instrucción le dio Jehová, mi Dios. ¿Está entendiendo? Es eso. No fue ese hecho. No. Es quien te lo dijo. Es quien te incitó. Es quien te estaba dirigiendo. ¿Quién estaba dirigiendo a David? ¿Quién le dio las instrucciones a David? No fue Dios en todo caso. Lo dice claro la Biblia. Satanás incitó a David. Y David cayó redondito porque estaba inflado y enajenado de sus victorias y de las victorias que Dios le había dado. Entonces no es el hecho. Por supuesto que hay que predicar. No paremos de predicar, hágame el favor. Pero ¿qué tal si al mismo tiempo también obedecemos la Biblia y lo que dice la palabra y nos sometemos a ella? Porque si no, ¿de qué vamos a predicar? Si vamos a predicar la palabra, pero vamos en contra de la palabra, entonces a ti no te sirve la palabra que estás predicando. Pero si predicamos la palabra es porque nos sometemos a ella y porque la amamos y porque la respetamos. Entonces cuando predicamos de la palabra, cuando predicamos de mi Señor Jesucristo, entonces hay poder en nuestras palabras. Entonces cuando hablemos hay poder en el que nos escucha. ¡Ah, qué bendición!
Váyase a Mateo, vamos, Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 4, usted lo conoce. No era el hecho, era por qué lo hacía. Era bajo qué principio. Recuerde que el Señor siempre nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que andan según la carne. No, el Señor no quiere que andemos en la carne, quiere que andemos en el Espíritu. ¿Cómo es andar en la carne? Yo ya se lo he dicho, déjeme se lo repito. Andar en la carne es reaccionar, actuar y tomar decisiones y hablar respecto e inspirado por nuestras emociones y por nuestras pasiones. Pero andar en el Espíritu es cuando usted y yo reaccionamos y decidimos cosas no por nuestras emociones ni por nuestro estado de ánimo, sino por la dirección de Dios y bajo los principios bíblicos. Así no queramos, así nuestra carne no se sienta muy cómoda, pero actuamos y decidimos y reaccionamos bajo principios bíblicos de la palabra, principios bíblicos de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre el Señor. Y vino a él el tentador. El mismo que incitó a David, ¿sí o no? Sí, Señor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Jesús acaso no podía convertir las piedras en pan? ¿Acaso no convirtió el agua en vino? ¿Será que Jesús no podía convertir las piedras en pan? Él podía, seguro que sí. ¿Y qué de malo había en que él convirtiera las piedras en pan y comiera? Tenía hambre, ¿qué de malo había en eso? Pues ahí está la clave. ¿Quién se lo estaba diciendo? ¿Quién lo estaba dirigiendo? Él podía hacerlo. Y el hecho de convertir las piedras en pan no era pecado en sí. Pero el hecho de obedecer y caminar al ritmo de que le marcaba Satanás, eso no agradaba al Señor. Y solo por provenir de Satanás, el Señor le dijo, no, camarita, así no es. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo resistió, lo rechazó porque sabía que era el diablo. Le repito, no había nada malo en que Jesús convirtiera las piedras en pan, lo podía hacer. Y no había nada de malo en el hecho de convertir las piedras en pan y comer pan porque tenía hambre, no había nada malo. Pero ¿de quién provenía esa orden? Escúchenme, por favor, le pido al Señor que usted me pueda entender y que yo lo pueda entender cada vez mejor. ¿De quién provenía esa orden? ¿Quién estaba incitando a Jesús a hacerlo? Pues Satanás. Y Jesús dice, él no tiene nada en mí, así que váyase. No importa que lo que me esté mandando sea bueno, no importa. Yo no tengo nada que ver con el diablo, nada, absolutamente nada. No importa que estén diciendo que Halloween es una fiesta de familia y de niños y bonita, hermosa. Ay, no, qué belleza. No, perdóneme. Eso es del mundo, eso es de la oscuridad. Y Satanás nada tiene en mí. Yo soy luz, él es tinieblas. Yo soy de Cristo, él es el malvado. Yo soy verdad, él es mentira. No tenemos absolutamente nada en común. Entonces es imposible que yo me meta en sus asuntos. No puedo, no está bien, no me gusta. Entonces no es el hecho, es quién es el que te está incitando. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Este salió campeón. Mire, le recitó la palabra porque escrito está. Como quien dice, este me está apabullando con la Biblia. Yo también sé Biblia. Sí, usted no sé si usted leyó aquellos enunciados, no sé si usted leyó aquellas publicaciones en las redes sociales donde se incitaba a la gente a la anarquía, a la rebeldía. No hagan caso, salgan a sus iglesias, vamos a congregarnos, no hagan caso. El diablo nos quiere cerrar las iglesias, el diablo nos quiere callar. No, vamos todos a las iglesias, hagamos cultos, no importa que, no sé si usted lo leyó. Y en esos relatos y en esas publicaciones ponían citas bíblicas y ponían ejemplos de Esther y ponían ejemplos de Sadrach, Mesach y Abednego y ponían citas bíblicas. Satanás le citó la Biblia a Jesús y le dijo, porque escrito está.
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, este Sata sabe, hermano. Ni modo, pues hagámosle. Sí, la Biblia lo dice. No. Porque no aplicaba, porque no al lugar y porque venía de Satanás. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Entonces porque me citaron la Biblia, me dicen, no, pero es que vea, la Navidad, pero es que estamos hablando de Jesús, el cumpleaños del Señor Jesucristo, mire, no, hagámosle, claro, los villancicos son para Jesús, esos son alabanzas también, claro, no, el arbolito de Navidad, no, eso es lindo, todo eso no, en honor a Jesús. No entendiendo el trasfondo que se le está rindiendo culto a un ídolo. Entonces como nos lo pintan y lo disfrazan de cristiano y nos lo ponen en citas bíblicas alrededor, entonces decimos, ay, sí, qué bonito. No, perdóneme, pero Dios es radical. Dios dice, ustedes son luz, ellos son tinieblas. No hay ninguna relación. O sea, no hay ningún punto de encuentro, no hay ningún conjunto allí de intercesión entre los dos. No, conjuntos separados, luz, tinieblas. Ahí no hay ninguna conjunción. Ahí no hay ningún enlace. No hay, pero absolutamente nada. Y el diablo se la pintó bíblica a Jesús. Y Jesús le dijo, escrito está también. ¿Usted qué cree? Que es que Jesús no estaba preparado. Ay, hombre. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás sabía quién era Jesús. Cuando los demonios reconocían a Jesús, escúcheme, un endemoniado, y el demonio veía venir a Jesús y empezaban a declarar porque lo conocían, decían, yo sé quién eres tú, yo sé que eres el Hijo del Dios viviente, y Jesús los callaba, les decía, enmudece, y no los dejaba hablar. A Satanás se lo habló claramente y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, tú sabes que yo soy tu Señor, tu Dios, tú sabes quién soy yo. Él sí podía decir esa bendita frase. Y se lo dijo, ¿no tentarás al Señor tu Dios? Sí, Señor. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, ya no moleste más. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, no pudo, derrotado como siempre. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Tremendo, ¿sí o no? Poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Pero entonces, ¿cuál es la vuelta aquí? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es? No es el hecho. La gente está diciendo, no, pero es que mire, es que yo estoy haciendo esto, pero es que ¿por qué no me dejan? Muchos jovencitos, muchos ministros, muchas personas en formación están diciendo, pero ¿por qué me detienen? Me cortan las alas, pero vea, déjeme, sáquenme al ministerio ya, pero es que aquí no me quieren, me tienen bronca, pero es que vea, no, espérate, sí, lo que quieres ir a hacer está bien, es correcto, ir a predicar la palabra, ir a ganar almas para Cristo, eso es correcto, está bien, pero tal vez no es el tiempo, tal vez Dios te puso tal vez no, te estoy cuestionando, pero es verdad que Dios te pone autoridades por encima de ti para que te guíen y a través de ellos formarte, te lo dije en estos días, y a través de esas mismas autoridades luego promoverte cuando sea el tiempo, cuando Jehová diga es el momento, no cuando yo lo diga. Es el momento para yo hacer esto. No, perdóneme, usted no es el que manda es papá Dios. Y entonces cuando Jehová mi Dios diga es el momento, entonces es el momento. Pero se nos olvida quién es el que manda. Pero se nos olvida entender y comprender al que manda, al dueño de todo esto, al todopoderoso, a mi papá Dios, al que reina por siempre y para siempre sobre todo principado y potestad. Se nos olvida y creemos que somos nosotros y creemos que es obligación de Dios respaldarnos en todo lo que hagamos, y por eso al final el ministro del Señor termina creyendo eso, termina engañándose y termina pensando que como Dios lo ha respaldado y lo ha respaldado, entonces lo va a respaldar en todo, y empieza a meterse en negocios torcidos, empieza a hacer negocios raros sin la dirección de Dios y cree que Dios lo tiene que respaldar y que por más de que peque y haga lo malo, Dios lo tiene que respaldar porque es que Él me ha respaldado hasta el momento. No, pero si nos apartamos de Dios, pero si no esperamos que el Todopoderoso sea el que diga, como le dijo a Moisés, entonces la cosa no funciona.
A David no fue Dios el que le dijo. Le repito, no es el hecho. Tal vez tú quieras ir a predicar, tal vez tú quieras hacer la obra, tal vez tú quieras cantar la alabanza ya, tal vez tú quieras servirle a Dios ya y no te dejan. Perdóname, te quiero decir, no es el diablo, no es tus pastores, no es el hombre el que te está deteniendo, no, es Dios mismo que te quiere formar y te está deteniendo para que no cometas un error como la burra a Balaam. La burra estaba deteniendo a Balaam porque si hubiera seguido, el ángel de Jehová lo hubiera destrozado. El mismo ángel se lo dijo. Le dijo, si esta burra no se hubiera detenido, seguro te hubiera partido a la mitad. Estoy parafraseándolo. Pero no es que el hombre te esté deteniendo, no es que tu pastor te tenga bronca, no es que tu pastor te corte las alas y no te quiera ver fluir porque el pastor le da miedo, porque lo que yo tengo es como mejor de que lo que él tiene. ¡Ay, tremendo! No es eso, es que Dios te está deteniendo, es que Dios está usando gente, es que Dios está usando tus pastores, tus directores, tus papás. Dios los está usando para detenerte porque no es el tiempo, porque no es el momento, o tal vez no es la manera, porque Jehová no ha hablado, porque Jehová no ha dicho, porque Jehová el Señor no te ha dicho. Es la mujer, es el hombre, es el varón, cásate, vamos, puedes hacerlo. Dios no lo ha dicho y Dios te está deteniendo a través de alguien. No es el diablo, no, es Dios. Entonces recuerda, no es el hecho, es quien te lo mandó. David lo tenía claro y por eso Dios fue tan radical, por eso Dios fue tan drástico con David, porque se lo mostré ayer en el capítulo 17. David mismo lo pronunció, David mismo lo dijo, lo declaró. El Dios de Israel es el poderoso, es el que nos ha librado, es el que ha derrotado a nuestros enemigos. Y luego se le olvidó. David lo tenía muy claro, por eso Dios le dijo, no, mijo, usted la tenía clara. Como cuando usted le ha enseñado 5, 6, 7 y 8 veces a su hijo y vuelve y se equivoca en lo mismo, y vuelve y desobedece, ya uno no tiene duda. ¿Sí o no? Uno no tiene duda. Yo ya no lo pienso 2 veces. Le digo, no, mijo, eso es necedad. Venga para acá, pele esa cola, mijo, papá. Con amor. ¿Por qué? Porque ya estamos supremamente comprobados de que lo entiende, de que lo sabe. David lo sabía, David lo tenía claro, pero se le olvidó, se desconectó de Dios. Pero Dios, ¿por qué? Pero mire, no, espéreme, ¿quién te mandó a hacer eso? Pero es que es de la obra, perdóneme, ¿quién te mandó a hacer eso? Conozco ministerios, conozco ministros, conozco congregaciones en dificultades y problemas impresionantes, aún escondiéndose porque los buscan y los tienen amenazados porque se metieron en deudas. Porque se metieron en negocios y en deudas, dizque en el nombre de Dios y para la obra de Dios, pero Jehová no había hablado, pero Jehová no había dicho. Y se metieron porque pensaron que era obligación de Dios respaldarlo o respaldarla en todas sus locuras. Se metieron. Y de ahí es triste la historia. De ahí es triste la historia porque la cosa no le funcionó. Perdieron millones y millones. La cosa estuvo terrible hasta que al final les tocó salir corriendo a unos. A otros están afligidos ahí con esa deuda encima que no saben qué hacer. Porque Dios es malo, sí. Porque Dios es muy terrible. No, porque Jehová no ha hablado. Porque Jehová no te mandó a hacerlo. A Moisés Jehová le mandó a hacerlo. A Moisés de Jehová dijo a Moisés, Jehová lo mandó. Y a David, ¿quién le dijo? Jehová no le dijo a David. El que lo incitó fue Satanás, por su gloria, por su anhelo de ser reconocido, por su anhelo de tener un gran nombre. Que Dios nos ayude y nos guarde y que sane nuestro corazón y que llene los vacíos de nuestro corazón y que haga una sanidad interior en nosotros los ministros, para que ya no andemos detrás de la aprobación de la gente y de los aplausos de la gente y del reconocimiento. No, que podamos vivir, andar y trabajar por extender el reino de Dios. Que podamos vivir, andar y trabajar porque el nombre de Jesucristo sea reconocido y porque Él sea el famoso y porque Él se lleve toda la gloria, y que lo que hagamos sea para la gloria de verdad de nuestro Padre Celestial. Ay, vienen los problemas, vienen las dificultades y no, Dios no es malo, no, jamás. Es que Jehová no ha hablado. Es que Jehová mi Señor no lo ha dicho. No, conoce a Jehová.
Pero Moisés censó, sí, pero vos no te mandó Dios. No fue el hecho de censar. Perdóneme que le repita tanto, aguánteme un poquito. No fue el hecho de censar. Yo quiero que me quede claro a mí también, no fue el hecho. Fue la intención y fue quien se lo mandó. ¿Quién te mandó a hacer lo que estás haciendo? ¿Quién te lo dijo? ¿Dios? Ok, vale, Dios está en el asunto. Ah, pero no fue Dios o no estás seguro. Ahí está el punto. Ahí está el problema. David tuvo unas consecuencias funestas, impresionantes, terribles. Salmo 147, versículo 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Escúchelo, por favor. Mire, es que a veces nosotros nos sentimos tan capaces. Sí, Dios nos dio capacidades, por supuesto, y nos dio el permiso de disfrutarlos, pero siempre bajo la dirección de Él. Siempre bajo la dirección del Señor. Siempre, siempre. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué Dios te dio talento? Sí, ese es el equilibrio de Dios. La identidad, tú sabes qué te dio Dios. Tú sabes quién eres y sabes qué te dio el Señor. Tú lo sabes, claro. Pero entonces por eso me voy a creer el súper. No, gozate lo que Dios te ha dado, pero gozátelo bajo su dirección, ¿sí? Gozátelo cuando Él hable, cuando Él te mande, cuando Él te diga. Gozátelo. Cuando Él te ponga, gozátelo. ¿Te gusta predicar? Pues predica y gozátelo, pero cuando Jehová Dios te lo mande, cuando el Señor te hable, gozátela. Mientras tanto, acumulá, fortalecete, déjate formar. Pero cuando Jehová mi Señor hable, entonces dala toda y gozátela. ¿Te gusta cantar? Ok, Dios te dio talento. Wow. Pero aguanta. Déjate formar. No es el diablo, no es la burra que te está evitando una desgracia. Es gente de Dios, gente que te ama, que te está reteniendo, que te están aguantando, porque aún no es el tiempo, aún Jehová no ha hablado. Aguanta. Cuando Jehová hable, abre tu boca. Canta, gózatela en esa alabanza, en ese canto, dala toda y disfrútatela porque Jehová ha hablado. Sí, claro. Gózatela porque Jehová ha hablado, sí. Pero alaba siempre el nombre del Señor. No te enajenes como le pasó a David en ese momento. No te embriagues de gloria, de victoria. No. Lo haces bien, disfrútatelo. Pero sabes siempre y nunca se nos olvide que todo proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. No es tuyo, no es mío. No, es papá Dios que nos lo dio. ¿Acaso hiciste algo para tener esa voz tan hermosa? No lo hiciste. Dios te la puso ahí. Te puso las cuerdas vocales del tamaño, grosor, la tesitura, el timbre, el registro preciso para que hoy puedas estarle alabando con tu hermoso talento, pero no es tuyo, es de Dios. Y si mi Dios quisiera, esta garganta no volvería a sonar, se quedaría disfónica. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. Esto no es mío, eso no es tuyo, eso es de Dios. Entonces gozátela, pero sabe que le pertenece a papá Dios. Disfruta los talentos que Dios te dio, por supuesto, pero sabe que eso le pertenece a Dios. Entonces gozate, pero con temor y temblor, y asegúrate siempre de glorificar a Dios con eso que Él te dio. Versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aleluya. Lea el versículo 10 nuevamente y el 11 de seguido. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan su misericordia, en los que esperan en su misericordia. Mucha gente no te puede estar diciendo, pero te falta berraquera, te
falta bríos, te falta moverte más. ¿Qué pasa que no haces? Pero mira, no, dale, pero tal vez tú sabes que Dios te ha dicho, espera Jehová, y los que esperamos a Jehová no seremos avergonzados, dice la palabra del Señor. Aguántate, aguanta ahí un poquito, espera. No se complace Dios en nuestras capacidades, sí, vaya y en sus fuerzas hágale y denle y logre cosas, sí, pero el Señor no se complace en eso. El Señor se complace cuando Él es el que trabaja, cuando Él es el que da la orden, cuando Él es el que hace, porque Él se lleva la gloria. No se complace Jehová en la agilidad del hombre. Qué hábil eres, qué buena, qué palabra de convencimiento tienes, qué gracia para predicar tienes, qué talento musical tenés. Wow, impresionante. No, pero Dios no se complace en eso. Dios se complace en que podamos poner todos esos talentos a los pies de Él, que le temamos, que con temor y temblor le sirvamos, que con temor y temblor esperemos su momento y esperemos que Él hable y dé la orden. Y si Él no habla y si no da la orden, yo no me muevo, perdóneme. Puedo pasar por falta de fe, tal vez sí, pero si Él no habla, perdóneme, yo no me muevo. El pueblo de Israel no se movía si la nube no se movía. El pueblo de Israel no se movía de noche si la columna de fuego no se movía. Así deberíamos ser usted y yo. Pero lamentablemente vivimos en una época donde todos quieren demostrar sus capacidades. Lamentablemente vivimos en una época donde todos quieren demostrar que pueden, donde todos quieren demostrarse a sí mismos y a los demás que son talentosos, que son poderosos, que donde quiera que van vencen y tienen victoria como David, y se olvidan de Dios y se les olvida esperar el momento del Señor y quieren demostrar y quieren aparecer en una placa, en un monumento, no sé, en algún lugar, pero no esperan a Jehová, no temen al Señor, no esperan su misericordia, no esperan en su misericordia, no. Hacen y se fatigan y al final por eso dicen, ay, la iglesia es desagradecida, mire todo lo que uno se ha matado, mire todo lo que uno ha dejado aquí y uno les pide una ofrenda y no la dan, ve así ve. No, porque tú piensas que esto es esfuerzo, porque tú piensas que eso es tuyo. No, pero no es tuyo, es bendito aquel que nos fortalece. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Yo no sé, la gente, muchas personas siguen peleando contra la sanidad interior. Muchas personas siguen haciendo batalla y guerra. No, ¿cuál sanidad interior? Eso es otro evangelio, eso es regresión, eso es nueva era. Y ni siquiera se han dado la tarea de estudiar y aprender bien para poder decir eso es nueva era, eso es regresión, eso es mentira. No, sino que así de lejitos tiran piedras porque les da miedo. Y siguen buscando cómo ser reconocidos. Y siguen con su problema de rechazo en su alma, buscando y haciéndole daño a la obra de Dios porque tienen una necesidad de reconocimiento. Y hacen lo que sea, lo que tengan que hacer para ser reconocidos, para sobresalir, para demostrar que son mejores que otros. Hacen lo que sea, aún desagradan a Dios, aún le hacen daño a la iglesia. Pero siguen diciendo que la sanidad interior no es correcta, es del diablo. No. Hermanos, consiervos del Señor, dejemos sanar nuestro corazón por Dios. Si nuestro corazón pudiera ser sanado por el Señor, si nuestro pasado pudiese ser solucionado por el Señor, si pudiésemos solucionar y ser libres de las consecuencias del rechazo para dejar de rechazar a aquel que no tiene mis mismos ideales, para dejar de rechazar a aquel que no nos aplaude todo lo que hacemos, aún lo malo, si no dejamos que Dios llene esos vacíos de rechazo en nuestro corazón, por lo cual buscamos desesperadamente la aceptación y la aprobación del hombre, y no importa que haya que desagradar a Dios, si no nos ocupamos de esto, mi hermano, vamos a ser malos ministros, malos siervos de Dios. Vamos a desagradar a Dios. Y como decía Pablo, después de haber sido heraldos, lamentablemente tal vez seamos destituidos, porque estamos agradándonos a nosotros mismos y no a Dios. Dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios nos forme, dejemos que Dios nos sane.
Dejemos que el Señor nos haga libres de todo ese rechazo, de toda esa percepción de injusticia. Hoy vivimos en una sociedad rechazada, que lo único que vive viendo por todos lados son injusticias, y toda autoridad es injusta, cualquiera que sea. Usted no se preocupe ni le haga fuerza a nada. Ellos no son conscientes, pero el que sea que se pare, que se siente allá en el puesto del presidente o del alcalde o del gobernador, es malo, es terrible. Le van a hacer protestas y le van a recoger firmas. No se preocupe, porque es una sociedad rechazada que percibe injusticia por todo lado, que todo le parece injusto, porque no ha solucionado sus heridas, su pasado, y el rechazado pasa a ser un rechazador. Asimismo, como la ciencia ha comprobado que el abusado pasa a ser un abusador, y es un círculo vicioso terrible. Asimismo, el que fue rechazado pasa a ser un rechazador y compulsivo, terrible, y ni cuenta se da, pero no es feliz en ningún lugar, no le gusta nada, no agradece nada, todo es malo, todo el mundo le quiere hacer daño según él o según ella, todos son malos. Este pastorcito llegó por aquí, pero ese debe tener su guardado también por ahí. Nadie es bueno, todos son malos según esa persona. No, hay amargura, hay consecuencias del rechazo, hay rechazo en tu corazón. Dejémonos sanar del Señor. Dejemos que el Señor saque toda esa cosa de nuestro corazón, nos haga libres y podamos servir a Dios en libertad. Y podamos servir a Dios en total libertad, sin codiciar dinero, sin buscar fama, sin buscar grandeza. No, busquemos servir a Dios, seamos fieles sabiendo quiénes somos, sirvamos a la gente, que Dios sabrá si nos da o no nos da, pero servimos a Dios en libertad. Yo digo amén a eso. ¿Usted dice amén también? Ay, bendito sea nuestro Padre precioso. Él nos ama mucho. Y nos tiene tanta paciencia y nos lleva tanto por donde debe ser. Entonces el Señor no se deleita ni en la fuerza del caballo ni en nuestra agilidad. Él se deleita si esa agilidad la ponemos al servicio de Él, y con temor y temblor esperamos su misericordia. Esperamos en su misericordia. Esperamos en su voluntad. En eso se deleita el Señor. Ahí sí. Ahí sí el Señor se goza, mire, y se da gusto, se lo digo. Ahí sí el Señor se da gusto diciéndole: hágale, papá, que te toca. Hágale, es el momento, hágale. Saque lo suyo, dele. Lo que yo te di, hágale, gócesela. Sí, ya me toca, sí, hágale, listo, ahí voy. Pero el Señor, viéndolo a uno todo loquito por ahí, queriendo hacer y queriendo aparecer y queriendo que lo aplaudan y que lo reconozcan en sus fuerzas, el Señor, este va a terminar descalabrado. Yo no lo he mandado. Nuestro Dios es bueno.